Apocalipsis Z por Manel Loureiro, tomo 2. 7 de febrero de 2006, 21:01 horas, entrada 46. Estoy vivo, agotado, horrorizado y creo que en estado de shock, pero vivo. Lúculo también está bien, creo que incluso mejor que yo. Estamos en un refugio bastante seguro, de momento, pero solo podremos quedarnos aquí unas horas antes de que las cosas empiecen a poner demasiado calientes de nuevo. He perdido parte de mi equipaje a lo largo de este día interminable, pero aún estoy en condiciones de dar guerra. Cristo bendito, hay miles de esas cosas. Debería anotar la jornada de hoy, pero estoy absolutamente agotado y sin ganas de escribir. Mañana, descansado y con más calma, lo haré. Hoy he disparado por primera vez en mi vida un arma de fuego. Creo que no va a ser la última. 8 de febrero de 2006, 14:39 horas, entrada 47. El sol de invierno es muy suave en Galicia, débil, dirían muchos. Su caricia no llega para calentarte en estas gélidas mañanas, pero por lo menos notas cómo se te entibian los huesos cuando te lleva bañando un rato. Menos es nada. Estamos tumbados, Lúculo y yo, en el tejado de este pequeño refugio provisional donde nos hemos cobijado toda la noche, esperando el momento en el que hubiese suficiente luz como para continuar nuestra marcha. Mientras desayunamos, una de las latas instantáneas de fabada que encontré en la mochila del soldado, imágenes de la terrible jornada de ayer no han dejado de acudir a mi mente. Fue increíble y terrorífico, pero ahora mismo me siento más vivo que en cualquiera de los días de las últimas 3 semanas. Cuando crucé la tapia que separaba el patio trasero de mi casa con la del vecino, no estaba seguro de cómo podría resultar el plan. Cuanto más avanzaba éste, menos seguro me sentía sobre su resultado, pero ya no podía dar marcha atrás. Crucé rápidamente el patio de Miguel y entré en su casa, aún sumida en penumbras. Podía oír perfectamente los golpes rabiosos que esas cosas le propinaban a la puerta. Estaban muy excitados. Creo que podían sentirme al otro lado. Un par de ellos incluso estaban golpeando las ventanas tabicadas del piso inferior, una vez que habían cruzado el portalón. El sonido era sobrecogedor. Con cuidado, subí las escaleras hasta el piso superior y abrí la ventana del dormitorio, sin miedo a que esas cosas me vieran. Eso formaba parte del plan. Allí estaba, tranquilamente estacionada, una furgoneta de reparto de la empresa médica de Miguel. Sabía que en más de una ocasión se había quejado de que algún yonki había tratado de forzar las puertas en busca de rohypnol o anfetaminas, pese a que él no distribuía ese tipo de medicamentos. Y también sabía que por eso le había instalado a las furgonetas un potente sistema de alarma que, de hecho, me había despertado más de una noche al saltar accidentalmente. A ver qué tal le sentaban a esas cosas unos bocinazos. Agarré la zabala con fuerza y le introduje 2 cartuchos de postas en sus cañones superpuestos. Una vez hecho esto, apunté con calma hacia la furgoneta, mientras la multitud de engendros de debajo de la ventana seguía aporreando la puerta, ignorantes aún de mi presencia. Disparé. El estampido seco de la escopeta sonó como un cañonazo en el silencio de la mañana, mezclándose con el sonido de vidrios rotos de la ventanilla derecha de la furgoneta, que estalló en 1 millón de cristales al ser atravesada por las postas. Al instante, la alarma del vehículo se disparó. Una serie de potentes toques de claxon y destellos de luz de los intermitentes acompañaba a una sirena estridente, constante. El efecto sobre la multitud de ahí abajo fue electrizante. La mayoría fueron hacia la furgoneta y, rodeándola, empezaron a zarandearla, mientras unos pocos, al haber oído el disparo, habían localizado mi figura en la ventana y se agolpaban ahora debajo de la puerta, estirando sus brazos hacia mí, mientras se podía ver una llamarada de odio en sus ojos empañados. Satisfecho, me dirigí raudo hacia el patio. No tenía mucho tiempo. Entre el disparo y la alarma, en pocos minutos, todos los engendros que estuviesen en un radio de 2 kilómetros a la redonda estarían acercándose a esta zona. Esto se iba a convertir en un punto muy caliente. Trepé como un mono la cuerda del patio y bajé las escaleras por el otro. Al apoyarme en el tobillo maltrecho, un ramalazo de dolor me subió por la pierna hasta los ojos.
Por un instante lo vi todo blanco y estuve a punto de caerme. Joder, tenía que darme prisa. Entré en mi casa y subí hasta el dormitorio superior para echar un breve vistazo. Con un suspiro de alivio, comprobé que el plan estaba dando resultado. Todos los engendros de mi calle se dirigían, balanceándose y trastabillando, hacia la boca de la calle principal, desde donde podrían acceder a la paralela, en la cual la furgoneta no paraba de sonar, atrayendo a todos esos bichos como una luz a una mariposa. El restante había decidido, de alguna manera, que podrían llegar antes atravesando el terraplén del fondo de la calle. Supongo que se acabarían cayendo, pero eso me daba igual. Los tenía suficientemente lejos como para poder intentar llegar hasta mi coche con seguridad. Sin aliento, llegué hasta el zaguán de entrada y me coloqué la mochila en la espalda. Crucé la escopeta y el arpón sobre el pecho, junto con la bolsa pequeña, y a continuación, de un par de golpes, saqué los postes de madera que apuntalaban el portalón. Con cautela, asomé la cabeza. Campo libre. Por segunda vez en un mes, más o menos, me aventuraba a salir al exterior, solo que en esta ocasión era para emprender un viaje del que no sabía si podría sobrevivir. Agarrando con una mano la cesta de lúculo y con la otra la pistola, crucé a paso lento la calzada dirigiéndome hacia mi coche. Llevaba las llaves colgando de la muñeca derecha. Haciendo un extraño, conseguí agarrarlas con un par de dedos y apretar el botón de apertura. Primer error. Con un audible pitido doble y con destellos de intermitentes, mi coche se abrió, pero llamó suficientemente la atención de las cosas de ambos lados. Ahora se habían girado y avanzaban hacia mí. Mierda. El tiempo se agotaba y tenía que ser rápido. Abrí la puerta del conductor y arrojé en los asientos traseros la mochila. Por un acto reflejo, di la vuelta al coche, para abrir la puerta del copiloto y apoyar al lúculo en su asiento, tal y como tengo por costumbre hacer. Segundo error. Al girar en torno al coche, vi a esa bestia. Era uno de ellos, un hombre de unos 20 años, con melena larga y perilla. Llevaba puesta una camiseta negra, horriblemente sucia y rasgada, y le faltaban las 2 piernas por debajo de las rodillas. Ni se me ocurre cómo pude haberlas perdido. Estaba tirado en el suelo, justo detrás del coche. No sé cuándo había llegado hasta allí, arrastrándose, ni cuánto tiempo llevaba esperando, pero me lo encontré de sopetón. Asustado, di un paso atrás, pero no pude evitar que me cogiese uno de los tobillos, el bueno, gracias a Dios, y le clavase los dientes. Fue todo muy rápido. Como estaba moviendo la pierna hacia atrás, no fue capaz de hacer presa con el tobillo y además el neopreno es una sustancia demasiado gruesa y flexible como para que un mordisco apresurado pueda atravesarlo. Sin embargo, dejó las marcas de sus dientes perfectamente visibles en el forro de la tela que lo cubre. Con un asco supremo, mezclado con terror en estado puro, arrojé la cesta de lúculo al suelo y agarré la pistola con las 2 manos. Apuntando directamente a su cabeza, a menos de 1 metro, disparé. No soy un tirador experto. De hecho, era la primera vez que hacía fuego con un arma corta, pero a esa distancia no podía fallar. Con el nerviosismo, le disparé varias veces a la cabeza. Joder, vaya espectáculo. Aún tiemblo de asco al recordarlo. No es como en las películas, no se abre un pequeño agujerito, sino que un impacto de bala abre un boquete enorme en una cabeza, y cuajarones de sangre, restos de cerebro y astillas de hueso salpican a todas partes. Temblando de la impresión, me apoyé en el coche, tratando de recuperar la respiración, pero el descanso tenía que ser necesariamente breve. Las otras cosas estaban a menos de 30 metros de distancia y se acercaban muy, muy rápido. Cogí la cesta de lúculo del suelo y la arrojé dentro del coche sin miramientos. El pobre maullaba desconsoladamente, asustado por la situación. Antes de meterme en el asiento del conductor, apunté a las 3 cosas que venían desde la entrada de la calle e hice fuego con la pistola. Tercer error. No tengo ni puta idea de disparar. Y menos a más de 30 metros de distancia. Lo único que conseguí fue vaciar el cargador y montar aún más ruido. Bueno, eso era lo de menos. Con el barullo que estaba montado, se me tenía que oír hasta en Vigo. Arrojando la pistola vacía en el suelo del coche, me metí en él a toda velocidad. Con un giro de la llave de contacto, el astra encendió con un par de tosidos que me helaron la sangre.
Llevaba muchos días sin encenderse y por un momento pensé que se iba a calar, dejándome auténticamente jodido. Afortunadamente, la maquinaria Opel es dura, tosca, pero dura. Metiendo la primera, empecé a avanzar hacia la boca de la calle. Con un par de giros de borracho, evité a las 3 cosas que cruzaban en mi camino. He llevado unos cuantos juicios por atropello y sé lo que un cuerpo humano le puede hacer a las lunas y al chasis de un coche al impactar contra él. Y salí a la calle principal. La visión era estremecedora. Una auténtica marea no humana. Centenares de esas cosas avanzaban por la calzada desde el centro de la ciudad, atraídas por el ruido provocado. Por el otro lado, también avanzaban unas cuantas docenas de esas cosas, anhelantes de presas. Solo me quedaba una salida, un pequeño camino comarcal que se abría a unos 20 metros. Con un acelerón, me metí por él y... Estoy oyendo un ruido abajo. Mierda, joder. Voy a ver qué es. Ya seguiré escribiendo luego. 9 de febrero de 2006. 15, 9 horas. Entrada 48. Hay que joderse. Con tanta historia me veo olvidado por completo del diario. No sé, creo que mi mente está empezando a pagar todo el estrés acumulado. Cuando ayer estaba escribiendo, con lúcula en el regazo, oí un ruido en la parte de abajo de este extraño refugio. Con el corazón en un puño, bajé, empuñando la pistola, pero por mucho que busqué, no pude encontrar nada. Falsa alarma. O señal de que la tensión y la fatiga me están empezando a jugar malas pasadas, lo cual no es nada bueno. O que empiezo a tener alucinaciones auditivas, producto de la fatiga de combate, lo cual es aún peor. En fin. Como iba diciendo, cuando estaba en el coche en la boca de mi calle, la situación no era como para tirar cohetes. Por la calzada que venía del centro, podía ver a cientos de esos seres avanzando, con esa extraña manera de caminar, engañosamente lenta, pero realmente rápida, ocupando toda la calle. Era la visión más horrible que cualquiera se pueda imaginar. Joder, cientos de cadáveres, con heridas y amputaciones, bañados en sangre, pálidos y con esa horrible expresión en la cara, avanzando hacia mi vehículo, con sed de sangre y deseando atraparme. Maldita sea. Un cadáver andante es un concepto tan terrorífico que no se puede entender si no ves a uno en persona. Pero la imagen de cientos de ellos tratando de cogerte realmente pone los pelos de punta al más templado. Por el otro lado, la situación no era mejor. Venían menos, no cabe duda, pero aún así eran demasiados como para que pudiera plantearme cruzar entre ellos sin tener un accidente, y entonces, si no me mataba al estrellarme, esas cosas se encargarían de hacerlo. Solo quedaba una salida, la pista comarcal. La zona donde está mi calle fue urbanizada hace relativamente poco. Aún quedan algunos estrechos caminos rurales que serpentean entre las antiguas fincas de cultivo, que poco a poco se van transformando en calles y edificios, o chalets adosados, como el mío. Precisamente uno de esos caminos se abría ante mí. No veía ninguna de esas cosas, así que aquella era mi opción. Con un acelerón me metí por el camino, botando en un enorme bache que había en su entrada. Por el retrovisor pude ver cómo esa multitud de esas cosas confluía y empezaba a seguirme. Con terror pude comprender que el ruido del motor no haría más que atraer a docenas de esos bichos allí donde pasase. Mi única alternativa era circular lo suficientemente rápido como para que no pudieran cogerme y me perdieran el rastro. Fácil en teoría, jodidamente difícil en la práctica. Aquel camino no era precisamente una autopista. El ancho era el suficiente para un solo vehículo y en ocasiones el firme simplemente se transformaba en un lecho de cantos rodados y enormes socavones en la tierra. Y lo peor, no sabía a dónde podía ir a dar. Si era un callejón sin salida, estaba en un serio problema. Iba circulando a poca velocidad, a unos 20 kilómetros por hora, y en muchas ocasiones tenía que detenerme a maniobrar, para evitar un boquete, así que en ningún momento esas cosas me habían perdido de vista. Lúculo maullaba lastimeramente dentro de su cesta, con cada bote de lastra. Estaba aterrorizado, y lo entiendo, porque yo me sentía igual. Mientras me agarraba fuertemente al volante, el coche seguía avanzando entre enormes tumbos. Ha habido un momento donde ha sonado un terrible crujido en alguna parte, en el motor o en la dirección, no lo sé, pero no augura nada bueno.
Al llegar a un punto particularmente estrecho, he pasado demasiada velocidad y me he dejado los dos retrovisores y parte de la defensa trasera enganchadas entre dos muros de piedra. Me importa una mierda. Tenía que salir de allí a cualquier precio. En un momento, sin embargo, y sin saber cómo, he desembocado en una carretera comarcal más ancha. Con un frenazo, y entre una nube de polvo, he detenido el coche. No había nada a la vista, aparentemente vivo, ni cadáver. A lo lejos, reposando cerca de Leres, podía ver toda la ciudad de Pontevedra, silenciosa, inmutable, muerta. Solo unas columnas de humo se elevaban en unos cuantos sitios, producto de rescoldos, mientras, asombrado, he podido contemplar extensas cicatrices negras en algunos puntos, donde calles enteras han ardido hasta los cimientos. Supongo que cuando la electricidad falló, algunos transformadores y pequeñas subestaciones se fueron al carajo. Eso debe haber provocado algunos incendios. Y no había nadie para combatirlos. Joder. Solo se oía el ronroneo de mi motor. Sacudiendo la cabeza y mientras la nube de polvo se posaba, he colocado la cesta de lúculo en el asiento del copiloto correctamente, mientras le susurraba algunas palabras para tranquilizarlo. No tenía tiempo en esos momentos de acariciarlo. Tendría que aguantarse un rato. En ese momento tenía que decidir a dónde ir. Súbitamente caí en la cuenta. Ya sabía dónde estaba. Era la puñetera carretera secundaria que había tratado de utilizar para salir de la ciudad hace casi un mes. Aquella misma donde un control no me había dejado continuar. Bueno, no era probable que me volviese a encontrar con un control. Y si por casualidad me encontraba con uno, los cubriría de besos, con tal de que nos acogiesen a mí y al lúculo bajo su protección. Ya había desempeñado el papel de llanero solitario demasiado tiempo. Tras rodar un par de kilómetros por la carretera desierta, no he visto absolutamente a nadie, ni un alma, aparte de dos figuras podridas y tambaleantes que divisé a cierta distancia en el borde de un campo de maíz. Había un pequeño río entre ellos y la calzada, por lo que no han podido seguirme, pero eso es solo cuestión de tiempo, para que aparezcan más de esas cosas. Finalmente, he pasado el punto donde estuvo instalado el control. Solo unos bloques de cemento recordaban la presencia de las tropas allí. Posiblemente los habían dejado cortando la carretera, pero alguien, más tarde, ha movido parte de ellos para dejar libre el paso. Aún se pueden ver los restos que dejó el cemento al ser arrastrado sobre la calzada. ¿Quién los movió? ¿Con qué lo hizo y hacia dónde iba? ¿O iban? Es algo que desconozco, como tantas cosas. He seguido rodando unos cuantos kilómetros, cada vez más preocupado. Pronto llegaría al empalme con la carretera general, y eso implicaría más casas, y más coches, posiblemente cruzados de cualquier manera en la calzada, y más de esas cosas, muchas más. Esta comarcal atravesaba una zona particularmente despoblada y vacía en el entorno de la ciudad, pero era la excepción. El resto está densamente poblado, por lo que tiene que haber miles de cadáveres. Además, no me podía olvidar de la enorme multitud que me venía siguiendo. Muchos se perderían por otros caminos o se pararían, pero no me cabía la menor duda de que unos cuantos llegarían hasta ese punto. Además, estaba anocheciendo. La noche es muy oscura, sobre todo en un entorno urbano, cuando no hay alumbrado eléctrico, oscura como el fondo de un pozo. En esas condiciones, continuar sería un suicidio. Tenía que encontrar dónde refugiarme y rápido. Cuando ya estaba desesperado de encontrar algo, súbitamente lo vi. Era perfecto. Sobre una pequeña colina, en medio de un campo cubierto de altas y espesas hierbas, cestas, le llamaban los lugareños, podía adivinar un tejadillo naranja. Suspiré de alivio. Los conozco bien. Son las subestaciones de bombeo del gasoducto que cruza Galicia de norte a sur, para dar suministro a las principales ciudades. Podría valer. Con un suave giro de volante me metí en el camino que subía la colina. A medida que me acercaba, este se iba haciendo más estrecho, comido por las plantas en sus bordes. Casi me doy de bruces con la valla, alta, de tela metálica. Solo se veía la puerta. El resto del perímetro estaba absolutamente cubierto por una capa de al menos 15 metros de una densa vegetación. Es imposible llegar a la valla a menos que te abras camino a través de esta selva a golpe de machete, cosa que dudo que esos monstruos puedan hacer. Así que solo se puede acceder hasta aquí por el camino, y este ni siquiera se ve muy bien. Era estupendo para pasar la noche.
Afortunadamente, la valla tenía un simple pestillo y no un candado. Enrollado en torno al pestillo había dos simples vueltas de alambre, sujetando en la posición de cerrado. Era bastante chapucero, pero lo suficientemente complicado como para detener a cualquier ser que no fuera un humano. Tras atravesar la cerca y volverla a cerrar detrás de mí, he llegado hasta la caseta. Es pequeña, muy pequeña, poco más que el tamaño de una habitación, pero es sólida y carece de ventanas. Tiene una puerta metálica cerrada con llave, pero tras unos cuantos minutos de forcejeo con la palanqueta que tenía en el manetero, he conseguido forzarla. El interior es oscuro y polvoriento, solo iluminado por un haz de luz proveniente de una claraboya en el techo y la que entra por la puerta. En medio de la estancia se pueden ver unas cuantas tuberías, manómetros y contadores. Esta subestación tenía como finalidad la purga del aire de los conductos. No sé si queda gas en ellos o no, pero desde luego no pienso averiguarlo. No voy a tocar esos chismes por nada en el mundo. Lo único que me faltaba era autogasearme o volar por los aires. Me he instalado cómodamente en el interior y he dormido casi 12 horas de un tirón. Era la primera vez en semanas que podía descansar sin oír el permanente golpeteo y ruido de esas cosas. Es fantástico. Llevo aquí desde entonces y da la sensación de que podría quedarme aquí para siempre. Pero no es nada cómodo. Además, el agua se está agotando. Me queda poco más de medio litro, y empiezo a tener sed. No puedo permanecer aquí más tiempo, eso está claro. Pero he podido pensar. Y ya sé cuál va a ser mi próximo movimiento. 10 de febrero de 2006, 12:11 horas, entrada 49. Antes de que todo esto empezase, yo era un tipo escéptico con respecto al destino. Pensaba que las señales, los presagios, eran solo producto de fábulas y tonterías de vieja. Ahora, esta mañana, mientras estaba mirando pensativamente las llaves del barco de Miguel, ya no estaba tan seguro de eso. Quizás el hecho de que insistiese tanto en lo de su barco era una señal. Al fin y al cabo, si todo el mundo se había ido al infierno en cuestión de semanas, en una versión despiadada del Apocalipsis, las señales divinas no estaban fuera de lugar. Estaba en el tejado de la subestación, dejándome acariciar por los rayos del sol matutinos. Estos últimos días ha subido un poco la temperatura, pero a cambio, los cielos se han ido encapotando, así que en cualquier momento es bueno para sentir la luz solar. Después de tantos días de horror y encierro, se agradece profundamente. Tengo un plan, y ese plan pasa por hacer exactamente lo que le dije a Miguel que era absolutamente imposible de hacer. Esto es entrar en la ciudad y llegar hasta el puerto deportivo de la avenida de Orillamar. Desde allí, hacerme con su barco y poner rumbo hacia un sitio que creo todavía debe ser seguro y donde, si no me equivoco, tiene que haber electricidad, agua, comida y gente. El paraíso, en estos momentos. Pontevedra está situada en el fondo de la ría del mismo nombre. En esta ría, que en su punto más ancho puede tener unos 20 kilómetros de orilla a orilla, existe una isla, la isla de Tambo. Esta isla ha sido a lo largo de los siglos y sucesivamente un poblado celta, un oratorio sueco, un monasterio medieval, un lazareto y desde hace un montón de años, un polvorín militar perteneciente a la cercana base naval de Marín. El polvorín lleva vacío muchísimos años, creo que desde los 70, y la isla ahora forma parte de un parque natural. Es uno de los pocos trozos de terreno virgen en una zona tan densamente poblada como es la ría de Pontevedra. Ese era mi destino. Pienso, y creo, no sin tener razón, que cuando todo se empezó a ir a la mierda, a más de uno se le tuvo que haber ocurrido refugiarse allí. En esa isla hay edificios militares, barracones y almacenes. Solo se puede llegar en barco y está rodeado de fuertes corrientes. Además, confiaba en que los militares la hubiesen tomado bajo su control. En teoría, debe ser el punto más seguro en kilómetros a la redonda. Es perfecto. Solo tenía el pequeño problema de conseguir un barco para llegar hasta ella sin quedarme en el camino. Y eso no iba a ser fácil. Tenía una idea, que, aunque algo arriesgada, podría funcionar. En una esquina de la polvorienta subestación había dos grandes barriles de plástico azul, con tapa, parecidos a los que se utilizan en las expediciones de montaña para llevar el equipo. Por las etiquetas, supongo que en algún momento contuvieron químicos, pero ahora estaban vacíos.
Con algo de trabajo conseguí meterlos dentro del Astra, tumbando el asiento trasero. A continuación, cogí la mochila y la cesta del gato, y las coloqué como pude dentro del vehículo. Dejé abandonada la munición de la escopeta, pues no sé en qué momento, al subirme en el coche en mi calle, había perdido la chavala. Así que de nuevo, mi armamento se reduce a 4 virotes de acero y a una Glock con 30 proyectiles, tras la ensalada de tiros que les dediqué inútilmente a los monstruos de mi calle. Al girar la llave de contacto, el motor hizo un sonido espantoso, chirriante. Sin duda, el recorrido que realicé el otro día por aquel camino de cabras para escapar de mi calle debe haber dañado alguna parte del mismo. Noté que se me bajaba la sangre a los pies. Si el coche no encendía, entonces sí que estaba muerto. Andando, no llegaría muy lejos, en cuanto me acercase a una zona más habitada. Empecé a girar furiosamente la llave de encendido una y otra vez, mientras maldecía por lo bajo. Oh Jesús, haz que arranque el puto motor. Vamos, venga, vamos, joder, venga, vamos. Con una explosión ahogada, el motor arrancó, entre algún jadeo. Con un grito de alegría, metí la primera marcha y comencé a rodar hacia la calzada principal, dejando aquel extraño refugio que me había acogido durante casi 2 días. Al llegar a la carretera comarcal, giré en dirección a la General. Sabía que una vez que llegase allí, las cosas se iban a complicar enseguida, pero confiaba en no tener que hacer más de un par de kilómetros antes de llegar a mi destino. El camino se me hizo corto, muy corto. Al divisar el cruce de la General, apoyé la Glock ya armada en el asiento del copiloto y apreté el acelerador. La velocidad iba a ser fundamental. Con un chirrido de ruedas giré en el cruce y enfilé en dirección norte. La calzada estaba desierta, aunque solo aparentemente, porque ante el sonido de mi motor vi asomar a varias de esas cosas entre unas casas cercanas. Con un rugido, aceleré, alejándome de ellos. Solo tenía que hacer 2 kilómetros. Solo 2 putos kilómetros. Vamos. Al cabo de 100 metros, sin embargo, me encontré en primer problema. Un accidente, 2 coches empotrados de frente ocupaban casi toda la calzada. Manchas de sangre rodeaban toda la escena, aunque no se veía ningún cuerpo. Solo me quedaba un estrecho paso por el arcén izquierdo. Maniobrando con cautela para no quedarme atascado, enfilé el vehículo por el estrecho paso. De súbito, un golpe brusco en la ventanilla del copiloto. 2 manos seguidas de un cuerpo aullante, salidas de no sé dónde, golpeaban insistentemente mi ventanilla, con las palmas abiertas. Casi se me sale el corazón por la boca, joder. Temblando de miedo, conseguí dejar atrás a esa cosa, mientras pensaba en mi siguiente movimiento. 1 kilómetro más. He visto varios coches abandonados en la calzada o estrellados. Algunos presentan restos de sangre. Otros parecen haber sido dejados allí por sus dueños en un momento de pánico o de locura. No lo sé. Más de esas cosas por todas partes. Ni un solo ser vivo a la vista. 500 metros para el desvío. Ya casi hemos llegado. 300 metros. 200. De repente, no sé de dónde, han aparecido 2 de esas cosas en medio de la calzada. Una mujer y un hombre. No me ha dado tiempo de esquivarlas, y las he arrollado. El cuerpo del hombre ha rebotado encima de mi defensa y se ha estampado contra el parabrisas, reventándolo. He pegado un frenazo de golpe, cuando he dejado de ver a través de la luna, completamente astillada. El hombre ha rodado delante del coche, con la inercia del frenazo. A la mujer creo que le he pasado por encima. El puto coche se ha calado. He tratado de encenderlo de nuevo, pero el motor está mudo y el salpicadero es una constelación de luces rojas. No hay nada que hacer. Está caput. Es curioso, pero lo que se me ha venido a la cabeza en este momento es que ya no tengo que cambiarle el aceite. Joder, de locos. He salido del coche. Estoy a solo 100 metros de mi destino. Puedo verlo. Me he puesto la mochila y he cogido la cesta del gato. Con un ojo puesto en todas partes, he abierto el maletero para arrastrar fuera los 2 bidones. Los 100 metros que faltan son solo cuesta abajo. Así que los bidones harán el camino solos, rodando. Los he mandado cuesta abajo de una patada. A continuación, he empezado a andar. El hombre se estaba levantando en ese momento, con un aspecto horrible tras mi atropello. Era mayor, de unos 60 años. Sin dudarlo, y antes de que se acercase demasiado, he levantado la Glock y he hecho fuego a menos de 3 metros. La primera bala le ha atravesado el esternón, pese a que apuntaba a la cabeza.
Solo con el segundo disparo, casi a bocajarro, le he acertado en la cara. Es un espectáculo que me perseguirá el resto de mis días. No quiero ni recordarlo. Una vez que el cuerpo cayó, me he girado para ver a la mujer. Seguía tumbada en el suelo. Quizás le he roto la espina dorsal, no lo sé. Pero no me pienso quedar aquí. Más de esas cosas continúan apareciendo. He bajado la cuesta, casi tropezando, y he llegado junto a los bidones, a mi destino. Perfecto. El embarcadero fluvial del Leres. Estaba vacío, aunque ella contaba con ello. Solo en verano hay un servicio de alquiler de barcas, pero no era eso lo que venía buscando. Desde este punto, y corriendo abajo, el río discurre a través de toda la ciudad hasta desembocar en la ría, justo donde se encuentran el puerto deportivo y mi salvación. Lo único que tenía que hacer era arrojarme al agua y dejarme arrastrar por la corriente hasta llegar al barco de Miguel. En el agua, esas cosas no podrían cogerme y así podría atravesar toda la ciudad sin riesgo. Con rapidez, he metido la mochila y la pistola en uno de los bidones y lo he encerrado. En el otro, he metido la cesta de Lúculo, que vuelve a estar maullando desconsoladamente. Últimamente su vida está sufriendo muchas emociones y creo que ya empieza a estar harto. Con uno de los virotes he perforado la tapa de ese bidón. Entrará un poco de agua, pero al menos el gato podrá respirar. Con un cabo he atado los dos bidones fuertemente entre sí. Arrastrándolos, me he acercado al borde. El agua tenía un aspecto oscuro, poco amistoso. Ya casi habían llegado hasta mí. Con una honda inspiración me he arrojado al agua, arrastrando los bidones. Una sensación heladora casi me hace gritar al sumergirme en las frías aguas del Leres. Joder, es febrero y debe estar a unos 4 grados. Afortunadamente llevo puesto el neopreno, pero aún así la sensación térmica resulta espantosa. La corriente ha empezado a arrastrarme lentamente, río abajo, mientras esas cosas me contemplan, impotentes, desde el embarcadero. Un par de ellas han caído en el agua, pero no las he visto salir a flote. Supongo que se habrán quedado en el fondo o habrán sido arrastradas por la corriente. Desde luego, cerca de mí no están. Me duele la muñeca de escribir y además, Lúculo está demandando su comida insistentemente. Ya seguiré después. 11 de febrero de 2006, 15:49 horas, entrada 50. El frío. Creo que no hay una sensación tan horrible como el frío, cuando lo padeces dentro del agua. Notas cómo tus músculos se contraen, cómo tus dedos poco a poco dejan de responder mientras miles de pequeñas agujas se van clavando lentamente en todo tu organismo. Es horrible. Cuando recorté la capucha de mi traje de neopreno, hace lo que parece 1.000.000 de años, no pensé en ningún momento que fuese a volver a usarlo alguna vez para meterme al agua. Ahora, por el cuello recortado, me estaban entrando raudales de agua helada del río mientras Lúculo y yo nos deslizábamos corriente abajo. Todo el aislamiento que me podría proporcionar esa gruesa capa de neopreno quedaba de esa manera seriamente limitado. La corriente del río en este punto era lenta, perezosa. No había tenido en cuenta que tan cerca de su desembocadura el efecto de la marea alta ralentizaría mucho mi marcha por el contraflujo de las aguas. Así, lo que pensaba que sería un sencillo recorrido de tan solo unos minutos se estaba convirtiendo muy lentamente en una odisea que ya duraba más de 1 hora y media. De todas formas, calculaba que ya debía estar acercándome. En uno de los últimos tragos involuntarios de agua, comprobé que ésta ya era salobre. El agua marina y la del río se estaban mezclando. Tenía que estar muy cerca de la desembocadura del Leres con la ría. El principal problema era que estaba anocheciendo. El sol en Galicia se pone muy pronto en invierno, pues a eso de las 6 de la tarde ya es de noche cerrada. Poco a poco la oscuridad iba cayendo sobre las aguas y mi visibilidad era cada vez peor. Eso le añadía una nueva dimensión al asunto, y nada buena, por cierto. Ahora cogí el riesgo de que atravesando la ciudad a oscuras, pasase al lado del puerto deportivo sin verlo y arrastrado por la corriente y la marea baja, las aguas me llevasen al corazón de la ría. Eso sería mi segura sentencia de muerte, ya que con esa temperatura del agua y sin nadie disponible para rescatarme, lo más probable es que acabase llegando cadáver a mar abierto o totalmente atérido y desamparado en una orilla, sin saber qué me podía aguardar 2 metros más allá. Lo más jodido de todo es que no tenía ni la más mínima idea de qué hacer al respecto. No se me ocurría nada.
Poco a poco la oscuridad se fue adueñando de las orillas. Eso en parte me suponía la ventaja de que yo tampoco sería visible. De hecho, tras coger una bolsa de plástico que me encontré flotando a mi lado y taparme con ella la parte de la cabeza, desde la orilla tan solo se veían un par de bidones atados y una bolsa enganchada a ellos. Basura a la deriva, nada interesante, la tapadera perfecta. A medida que el río se iba internando en la ciudad, comencé a pasar por debajo de los puentes que comunicaban las dos orillas del Erez. El primero que me encontré era el que más me preocupaba. Era el que estaba en lo más alto de su curso y su distancia al agua era tan corta que si una de esas cosas estaba sobre él y decidía saltar sobre mí, me atraparía con toda seguridad. Cuando pasé debajo de él, no me atreví a levantar la mirada. No sé si había algo o alguien sobre él, pero el hecho es que nadie me vio. Poco a poco las orillas se iban transformando en un paisaje urbano. Lentamente, edificios, calles y avenidas iban surgiendo a mi alrededor, a medida que el cauce avanzaba de manera perezosa. Las calles estaban desiertas, salvo por la presencia constante de esas cosas por todas partes. Docenas, cientos de ellos, algunos mutilados, otros cubiertos de sangre y bastantes de ellos, aparentemente intactos, vagabundeaban por las calles cercanas en un perpetuo ir y venir. La imagen era aterradora, impactante, sobre todo por el silencio. Era un silencio total, absoluto, tétrico. No oía nada, salvo el rumor de las aguas al discurrir a mi alrededor. La ciudad estaba silenciosa, oscura, muerta. Podía ver los efectos de toda esta mierda sobre ella. Coches abandonados en las calles, con las puertas abiertas. Accidentes de tráfico por doquier, a los que nadie les había prestado ningún tipo de atención. Algunos locales abiertos, otros con las verjas cerradas. Miles de papeles, bolsas y residuos revoloteando por las calles vacías. Ni una sola luz encendida. Semáforos muertos, farolas apagadas y rotas. El viento silbando por las calles desiertas de una ciudad muerta. La imagen del vacío, la imagen de la devastación, la imagen del apocalipsis. Poco a poco mi visión se fue reduciendo. Al cabo de unos minutos tan solo podía adivinar la forma de los edificios, que formaban una especie de cañón a mi alrededor. La ansiedad empezó a hacer mella en mí. Nunca me ha gustado estar en el agua de noche, sin saber qué es lo que hay a mi alrededor. Agarrado a los bidones, mis ojos trataban de perforar las tinieblas, buscando adivinar cualquier amenaza, real o imaginaria, que me acechase. Mi imaginación, enfebrecida, galopaba de manera desbocada. 30 veces creí haberme pasado de largo el puerto deportivo y las 30 eran falsas alarmas. Sin embargo, súbitamente la forma fantasmal del club náutico fue surgiendo delante de mí, iluminada de forma tenue por la luz de la luna. Iba a conseguirlo, joder. El Club Náutico de Pontevedra, un edificio instalado sobre una estructura de pilotes en la orilla del Lérez. Tratando de chapotear lo menos posible, empecé a mover mis entumecidas piernas para dirigir la deriva hacia estos postes. De ahí tenía pensado subirme a los pantalanes, pasar al lado de mi Zodiac e ir hasta los amarres del fondo, donde estaba fondeado el barco de Miguel. Era pan comido, 3 minutos a lo sumo. Con un esfuerzo titánico, después de 2 horas en el agua, mis brazos dormidos no querían ayudarme a subir el pantalán. Cuando por fin lo conseguí, me quedé tumbado como un pez jadeante, absolutamente exhausto, sobre el pontón de madera. Si en ese momento una de esas cosas hubiese aparecido allí, podría haberme merendado en cuestión de segundos. No podía ni mover un dedo, y menos aún, defenderme. Con los ojos cerrados, tumbado a lo largo, traté de aguzar el oído. No se oía absolutamente nada. Bien, con el esfuerzo, me incorporé y subí los bidones al pontón. Lo primero de todo, Lúculo. Saqué su cesta del bidón y con mis dedos ateridos luché con el cerrojo de la portilla. El pobre estaba asustado, confuso, hambriento y mojado, pero vivo, al fin y al cabo. Creo que mi pequeño amigo se ha ganado un premio. Ha soportado todo este viaje fluvial sin apenas quejarse, aterrado pero sereno. Buen chico. Con la mochila en la espalda y la cesta en la mano, comencé a andar hacia el barco. Al llegar al pantalón principal, me quedé paralizado. No podía ser. No había ni un solo barco, ni uno, ni siquiera mi Zodiac. Todo lo que parecía flotar y moverse había desaparecido, pero ¿cómo? Caí de rodillas, absolutamente agotado.
incapaz de pensar, bloqueado ante la situación. Mis peores presagios se estaban cumpliendo. No había barcos. En los últimos momentos del punto seguro, la multitud aterrorizada debió correr hacia los muelles y subirse a cualquier cosa flotante con tal de escapar de esos monstruos. Lo debí suponer. Los mástiles de 2 veleros sobresalían del agua, mientras los barcos que los soportaban yacían en el fondo del río. Exceso de carga o falta de pericia, supuse. Esos no habían ido muy lejos. Poco a poco empecé a ver más cosas. La sangre se me heló en las venas. Restos de sangre y agujeros de bala por todas partes, huellas de pelea. En ese embarcadero había habido una masacre, una pelea a muerte por un barco, la lucha del más fuerte por sobrevivir, un paisaje del infierno. Oh, Dios mío. Súbitamente tuve un recuerdo. Quizás no estuviese todo perdido. En la otra orilla, fondeado lejos de los pantalanes, recordaba haber visto en multitud de ocasiones algún velero. Eran los barcos que estaban en lista de espera para conseguir un punto de amarre. Para sus dueños era una lata, pues cada vez que querían embarcar tenían que ser transbordados en Zodiac hasta ellos. Quizá la multitud no hubiese podido abordarlos. Quizás aún quedase alguno. Resueltamente metí de nuevo al lúculo en el bidón, así como la mochila en el otro, y procurando no hacer ruido, me sumergí de nuevo en las oscuras aguas del Leres. Tan solo eran unas cuantas brazadas, pero me dio la sensación de estar cruzando el puto canal de la Mancha. Mi esperanza se iba desvaneciendo a medida que me acercaba. Nada, pero... Espera. Al fondo, contra el reflejo de Venus en las aguas, podía divisar un mástil balanceándose. Quedaba uno, joder, sí. Utilizando mis últimas fuerzas, chapoteé hasta el barco. Eran unos 12 metros. Amplio, airoso de líneas, con un bruñido espejo de popa donde podía leerse su nombre. Corinto, mi nuevo barco, mi salvación. Con un último esfuerzo, me agarré a la regala de popa y subí a bordo. Con una mirada a mi alrededor, comprendí por qué nadie se había llevado ese barco. Y lo que tendría que hacer si lo quería para mí.